Estamos grabando entonces. Hoy día vamos a la clase número 7, corresponde a continuidad. ¿Ya? Antes de ver la clase propiamente como tal, voy a hacer un bosquejo más o menos de la idea de hacia dónde apunta. Nosotros ya estudiamos bien el concepto de límite, ¿ya? Y lo que me interesa ahora es ver qué es lo que todos los casos que pueden ocurrir cuando nosotros estudiamos el límite de una función. Entonces, voy a escribir aquí. Entonces, cuando yo estudio, tomo una función, sea f de x, digamos, sea, sea f de x una función definida, definida en un subconjunto A, excepto en un punto, que es el que le vamos a poner A minúscula. Y eso contenido en todos los números reales. Entonces voy a tener una función definida y lo que queremos estudiar, que es lo que hemos hecho en todas las clases anteriores, el límite cuando x tiende a de f de x. Y cuando estamos en este paso, ya digamos, en esta etapa, pueden ocurrir varias cosas, ¿ya? Que el límite exista o no exista por diversas razones, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando estamos aquí, puede que el límite exista. Ay, entonces tenemos que el límite existe o no existe. ¿Ya? En el caso de que exista, no hay nada que hacer, sino que ya lo pudimos determinar y sabemos cuánto es. En el caso de que no exista, pueden ocurrir varias razones, ¿ya? Recuerden que para que no exista, por ejemplo, los límites laterales pueden ser distintos o no existir uno del otro. Entonces, que no exista es por varias razones, ¿ya? Entonces puede ser que el límite, cuando x tiende a por la derecha de f de x, es distinto del límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x. ¿Ya? Digamos, esa es una de las razones de las que no pudiese existir ese límite en el A, que los límites laterales son distintos, o que algunos de los límites no existen. También podría ser que el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x no existe, digamos, vamos a dejar aquí, o límite cuando x tiende a por la izquierda no existe, de f de x tampoco existe. Digamos, esa sería otra razón. Y una razón un poquito más sutil, voy a extender esto, digamos, una razón es que existan, pero sea diferente el f de x, el límite de cuando x tiende a por la derecha de f de x, efectivamente sea igual al límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x, pero, digamos, el f de a es distinto a ese límite. Le vamos a poner L. Entonces, que todo esto sea igual a L. Entonces, por ejemplo, que este límite sea 5, este límite sea 5, pero el f de a sea distinto de 5. Entonces, ese caso también entra que el límite no va a existir. ¿Ya? Entonces, un poquito mejor. Entonces, ahí tenemos varios casos. ¿Ya? La idea de continuidad es ponerle un nombre a cada uno de estos casos. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que la función es continua si el límite existe. ¿Ya? Si el límite existe, entonces decimos que una función f, f es continua en A, en x igual a, vamos a colocar, en x igual a, si cumple que, vamos a poner dos puntos, las siguientes dos condiciones. La primera, existe f de A. Existe f de A. Y el segundo caso, perdón, aquí es 2,
La segunda condición es que el límite, cuando x tiende a A de f de x, es igual a f de A. ¿Ya? Entonces, esta es la definición de continuidad. Entonces, tenemos que la función tiene que cumplir estas dos condiciones, que tiene que estar definida en el punto donde estamos estudiando la continuidad, y además, el límite, cuando el x se aproxima a ese punto, tiene que ser precisamente la imagen de ese punto. ¿Ya? Entonces, eso me define la continuidad. Si miramos la definición de límite que acabamos de ver, estos de aquí siempre van a ser continuos. Si el límite existe, digamos, estas son las únicas que tienen posibilidad de ser continuos. ¿Ya? Son las únicas, únicas con posibilidad de ser continuos. Estas de acá no tienen muchas posibilidades porque el límite no existe. ¿Ya? Que la segunda condición, esta de aquí, esta condición de aquí, no se podría garantizar. Pero pueden darse muchas combinaciones, ¿ya? Entonces, las distintas combinaciones van a definir ya sea continuidad o discontinuidad. Entonces, podemos hablar de continuidad de primera especie, de segunda especie, todo ese tipo de definiciones. Pero lo importante es tener este esquema bastante claro, porque esto es lo que me va a dar las caracterizaciones de una función, ¿ya? Lo vamos a ver ahora en el apunte. ¿Sí? Pues me interesa por lo menos esta primera parte, que esto esté bastante fresco, ¿ya? Porque digamos, todo va a aparecer desde este bosquejo, ¿no? Desde la definición de continuidad y cómo se puede comportar un límite, ¿no? Entonces voy a volver al apunte. Entonces vamos a ver un ejemplo de qué es lo que puede suceder. Entonces tengo una función. Perfecto. Un poco mucho, no sé. Ahí sí. Entonces tengo una función f que está definida en los reales, excepto en el 3. Excepto en los reales, dada por esa expresión. ¿Ya? 2x menos 3 si x es mayor que 3, x cuadrado menos 2x menos 3 dividido x menos 3 si x es menor que 3. Entonces, de acuerdo a las clases anteriores, si nosotros estudiamos el límite de esto, no existe. Porque, de esto no voy a hacer énfasis en los cálculos, ustedes lo pueden hacer rápidamente. Cuando el x tiende a 3 por la derecha, el límite es 3. Cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, a 3 por la izquierda es 4. Entonces, gráficamente, tenemos representada la función de esa manera. Entonces, si se dan cuenta, en el número 3, en el 3, voy a escribir aquí, hay un salto. Si nosotros tuviéramos límite en el 3, aquí, digamos, es el 3, aquí hay un salto de aquí hasta acá. ¿Sí? Hay un salto de aquí hasta acá. Entonces, eso lo vamos a entender como una discontinuidad, ya como que la función dejó de ser una línea continua. ¿Ya? Lo entendemos como eso. Ya vamos a ver la definición, pero ahí aparece el primer caso de discontinuidad, ¿ya? Que la función da una especie de salto. El segundo caso, vamos a definir esta función, f de x son todos los reales excepto el 1, tal que f de x es 1 partido por x menos 1. ¿Ya? Este límite lo estudiamos en la clase anterior y verificamos que cuando va a la derecha, el 1 por la derecha es más infinito, 1 por la izquierda es menos infinito. Y gráficamente esa función se dibuja de esa manera. Entonces, si se dan cuenta, en el lugar donde estamos estudiando el límite, ahora el salto es mucho más grande. Si se dan cuenta, aquí la imagen del 1 ni siquiera existe, porque esto se va hacia infinito. Si tomo lugares por la izquierda, eso va hacia infinito, y por acá va a ser menos infinito, digamos, menos infinito. Entonces, digamos, en el primer ejemplo, el salto era algo, digamos, que lo podíamos graficar. Aquí ni siquiera podemos grabar el salto, de un salto infinito. Vamos al tercer ejemplo.
Entonces, si tomo la función f de x, f de los reales excepto en 1, el real está el que f de x es que al cubo menos 1, x menos 1, se puede estudiar que el límite es igual a 3. Y gráficamente ocurre lo siguiente. Entonces, aquí estamos estudiando el límite en el 3, ¿cierto? En el 1, perdón, en el 1. Pero yo no puedo reemplazar 1 en esta función, porque me quedaría, abajo me queda un 0. No podría dividir por 0, me quedaría 0 dividido por 0. Eso está indeterminado. Por lo tanto, la imagen de 1 no existe. Entonces, gráficamente, lo que ocurre es que aquí, este 1 no es parte del dominio de la función, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay un saltito. Ese punto no está en la imagen de la función. Sin embargo, el límite por la derecha, yo me aproximo al 3, y el límite por la izquierda, me aproximo al 3. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que no existe, digamos, no existe f de 1, no existe f de 1, pero el límite, cuando x tiende a 1, de f de x sí existe. Entonces, esta función también sería discontinua, ¿ya? También sería discontinua. Sin embargo, es una discontinuidad distinta, porque existe el límite, pero la función no está definida ahí. Entonces, este, digamos, lo podemos reparar si yo defino ese punto simplemente, ¿ya? Entonces, esas son las discontinuidades que nos van a interesar en esta parte. Y el ejemplo que sigue, ejemplo 4, tomo una función, digamos, f de x igual a raíz de x, y estudia el límite cuando x tiende a 4 de f de x, y eso igual a 2. Entonces, gráficamente, en el punto 2, no en el 4, perdón, el 4, la imagen del 4 es 2. O sea, existe f de x, existe f de 4, existe f de 4 y es igual a 2. Además, el límite, cuando x tiende a 4 de f de x, es igual a 2. Como estos dos valores son iguales, la función es continua en 4. Como son iguales, la función es continua en 4, en x igual 4. ¿Sí? Nos llegamos, están todos los casos posibles, ¿sí? Obviamente este es el caso que más nos gusta, digamos, porque tenemos continuidad. Los otros dos casos, los otros tres casos, solo el tercero se puede reparar y los otros dos primeros no se puede hacer absolutamente nada, ¿ya? Entonces eso nos van a definir algunos casos de discontinuidad que vamos a ver enseguida. Déjenme aquí volver. Ya. Entonces vamos a ver un caso un poquito más extraño, ¿ya? Casos 5, tomo una función definida por esa expresión, vale x cuadrado menos 3 hacia la derecha del menos 2, vale 1 menos 2 y vale menos 4x más 8 de x cuadrado menos 4, para valores más pequeños que menos 2. Y si estudiamos el límite de esta función, el límite en menos 2 es igual a 1, tanto por la izquierda, perdón, por la derecha, como por la izquierda, ¿ya? Y como la función se define como 1, la función es continua. Porque aquí yo tengo que f de 1, f de 1 existe y es igual a 1. Ahí me lo está diciendo. Sí, perdón, f de menos 2. Si x igual a 2, f de x vale 1. ¿Sí? Aquí lo tengo. F de menos 2 igual a 1. Y además el límite, cuando x tiende a menos 2 de f de x, es igual a 1. Como estos son iguales, la función es continua. Es continua en x igual a menos 2. Ahora, este caso es distinto al anterior porque yo tengo una función
una función hacia el lado derecho y otra función hacia el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, es distinta al caso anterior, pero en ese punto tengo continuidad, ¿ya? Porque las dos funciones como que se unen y siguen formando una línea continua. Esa, digamos, es como la idea intuitiva. Perfecto. Entonces, caso número 6, veamos qué es lo que sucede. Entonces tengo una función de los reales en reales dada por x cubo menos 10, 2, 2 menos x cuadrado dividido en x menos 1, ¿ya? Y si hacemos cuenta, aquí de acuerdo a la clase anterior, el límite de f de x igual a menos 2, tanto por la derecha como por la izquierda. Pero el f de 2, el f de 2 es igual a 2, ¿sí? Entonces aquí lo que yo tengo es que f de 2 es igual a 2 y límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a menos 2. Entonces estos valores ahora son distintos. Por lo tanto, no es continua en x igual a 2, ¿ya? Pero no es continua porque este de aquí, digamos, estaría como mal definido, ¿sí? Este estaría mal definido. Si miramos la gráfica de la función, entonces, espérenme aquí. Si miramos la gráfica de la función, eso es lo que sucede, ¿ya? Entonces tengo esta función que se va aproximando cada vez más al menos 2, esta función que se va aproximando cada vez más al menos 2, pero yo cuando yo tomo el valor 2, la imagen del 2 es esta de acá, ¿sí? Entonces ahí como que estaría mal definido. Para que fuera continua, nos gustaría que ese 2 estuviera definido ahí, ¿sí? Y eso le daría la continuidad porque como que rellenamos el puntito que le falta y podríamos tener una continuidad, ¿ya? Pues digamos, aquí lo que sucede es que está mal definido ese punto y no podría ser continuo. Entonces la función no es continua. Continua en x igual a 2, ¿ya? Porque el punto a donde va a parar es este de aquí arriba. Y a nosotros nos gustaría que fuera el de abajo para que sea continuo, ¿no? Porque el límite nos da precisamente eso, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a hacer algunos comentarios. Bueno, todas estas observaciones ya las fui haciendo a medida que íbamos viendo cada uno de los casos, ¿ya? En las funciones 1 y 2, los ejemplos 1 y 2, podemos observar que el límite no existe. En x igual a 3 y x igual a 1 respectivamente. Por lo tanto, la gráfica presenta un salto en los valores indicados anteriormente, ¿ya? En la función 3, si bien el límite existe en x igual a 1, f de 1 no está definido. Por lo tanto, la gráfica nuevamente presenta un salto en dicho valor, ¿ya? 3, dice en las funciones 4 y 5, los límites existen, x igual 4 y x igual menos 2 respectivamente, y coinciden con la imagen de la función en cada caso. Entonces, son los únicos casos donde la función es continua. 4 dice, en 6 el límite existe en x igual a 2 y no coincide con la imagen de la función. Ver gráfica. Y de lo anterior diríamos que las funciones 1, 2, 3, 4 no son continuas en los respectivos puntos y que 4 y 5 son continuas en los puntos indicados. Cada una de esas observaciones yo le ofrecía. Y la definición de continuidad es la que había dado en el párrafo anterior, cuando al inicio de la clase, la que la tienen escrita. Entonces, una función definida en un conjunto A es una función, toma un punto P en A, diríamos que la función es continua en x igual a P si, solo si, el límite, cuando x tiende a P de f de x, es igual a f de P. Se dice que f no es continua en A, o sea, se dice que f es continua en A, en todo el subconjunto, si es continua en cada uno de los puntos, ¿no? Entonces tenemos la función de continuidad de manera global, ¿ya? Esto ya en todo el subconjunto. Y nótese que aquí es solo una condición, pero yo la desgloso en dos para poder estudiar todos los casos posibles, porque al final esta igualdad que está aquí es sumamente sutil, ¿ya?
Es sumamente sutil porque si bien puede existir lo del lado izquierdo, no podría existir lo del lado derecho, o viceversa, que exista el lado derecho y que no exista el lado izquierdo. Entonces, por eso prefiero dividirla en dos condiciones y así se estudia de una manera un poco más detallada, ¿ya? Cada uno de los casos. ¿Sí? Entonces, con eso ya tenemos el concepto de continuidad y lo que nos interesa es estudiar los tipos de continuidad y discontinuidad. Entonces, definición. Entonces, tenemos continuidad por la izquierda. Dice se va a f una función y x igual y a un número en el dominio de la función. Entonces, una función es continua por la izquierda en x igual a si existe el límite f de x cuando x tiende a por la izquierda y es igual a f de a. Entonces, digamos lo que necesitamos es la misma definición, pero ahora por la izquierda. Una función es continua por la derecha en x igual a si existe el límite de f cuando x tiende a por la derecha y es igual a f de a. Exactamente la misma definición, pero ahora por la derecha. Si la función es continua por la derecha y por la izquierda, en x igual a, entonces es continua, ¿no? Entonces bastante análogo a lo que hemos hecho para límites laterales, pero ahora con continuidad. Entonces aquí hacemos un par de observaciones, ¿ya? Si los límites laterales son reales y distintos, se dice que la función es discontinua por salto, caso 1. ¿No? Es el primer caso que nos puede ocurrir la discontinuidad, entonces lo vamos a ir clasificando. Caso 1 es que me dé un salto. Si los límites laterales son infinitos, se dice que la función es discontinua infinita. Y ahí tenemos un salto en infinito. Entonces el caso 2. Aquí estamos viendo todos los casos posibles. Caso 3. Si el punto P no pertenece al dominio de la función, pero el límite existe en x igual a P, se dice que la función es discontinua del tipo remediable. ¿Ya? Del tipo remediable. ¿Y por qué eso? Porque nosotros podemos redefinir la función para que sí sea continua. Esto significa que se puede redefinir una función continua a partir de f de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, entonces yo tengo la función, yo le uno el punto. Entonces, le uno el punto que no estaba en el dominio. Y la nueva función va a ser f de x, si x pertenece a, esta es la, digamos, la función antigua, esa es la función antigua la que aparece ahí, y f de x va a ser el límite cuando x es precisamente p. Entonces, si ustedes revisan el ejemplo número 3, la función podría redefinirse de esta manera, ¿ya? Como el límite era 3, yo tomo que la imagen en el punto donde estoy estudiando el límite sea igual a 3. Digamos, si se puede reparar esa función y ahora esta función que aparece aquí, que la escribo como f mayúscula, es continua, ¿ya? Esta se crea a partir de la f minúscula, pero ahora va a tener la propiedad de que va a ser continua. 4 dice, si el punto P pertenece al dominio de la función, el límite existe en x igual a P, ¿ya? Si el punto pertenece y existe el límite, pero no coinciden con la imagen de x igual a P, se dice que la función es discontinua del tipo remediable. También es remediable, pero ahora hay que cambiar la imagen de la función. En el ejercicio 4, la nueva función continua en x igual a 2 se definiría, eso es lo que he dicho, como tirar este punto, aquí antes era un 2, ahora lo cambian a menos 2 para que sea continuo, ya para que coincida con los límites izquierdo y derecho. Entonces tenemos toda la clasificación. Y álgebra de funciones continuas, digamos. Entonces, este teorema dicen f, una función que va de a en r, g, una función que va de b en r, dos funciones continuas en p, con p en la intersección de los dominios. ¿Ya? Entonces, f más g, f por g, son continuas en p, y si g de p es distinto de 0, entonces f dividido g es continuo en p. ¿Ya? Entonces, si yo sumo o multiplico funciones continuas, eso sigue siendo continuo. Y si divido, tengo que tener cuidado que el denominador sea distinto de 0, ¿no? Y eso va a seguir siendo continuo. Así que las funciones continuas se comportan bastante bien, ¿no? Y algunos ejemplos de funciones continuas son las siguientes, ¿ya? Entonces, funciones polinómicas los reales son funciones continuas. Funciones trigonométricas como seno y coseno son continuas. Las funciones trigonométricas restantes en su dominio, ¿ya? También son continuas. La función exponencial es continua y la función logaritmo también es continua.
¿ya? Esos son algunos ejemplos de funciones continuas. Y una proposición, sea f una función de a en b, g una función de c en r, funciones continuas tal que el recorrido de f contenido el dominio de g, esto para poder definir la composición de las funciones. Entonces g compuesto con f es una función continua, en particular si f es continuo en x0, entonces g es continuo en g de f de x0. Entonces se comporta bien también con la composición. Si yo compongo funciones continuas, va a ser continua, pero en la imagen de la función donde estoy evaluando. Que en este caso sería el f de x0. ¿Ya? La función, nótese que la función, aquí, insisto, ya pueden hacer un poquito más de detalle. Si yo compongo funciones, si f es continua en x0, ¿sí? Entonces g es continua en f de x0. ¿Ya? En ese puntito. En ese punto la función es continua. Entonces aquí tengo una función que era continua en x0 y me crea una función que es continua en f de x0. Y hay que tener un poquito de cuidado con cómo se comporta la composición, ¿ya? Porque los puntos me van a cambiar. ¿Ya? Pero es la misma idea. Y finalmente, digamos, tenemos un teorema, ¿ya? Que es el teorema de valor intermedio, ¿ya? Sea f de un intervalo AB cerrado, el real es función continua en su dominio, entonces para cada C en los números reales, tal que f de A, tal que C está entre f de A y f de B, existe al menos un valor D en este intervalo, tal que f de 0 es igual a C, 0. ¿Ya? Entonces esto lo podemos ver gráficamente, ya el teorema del valor intermedio. Uno se convence rápidamente de que eso es verdad. Recuerden que una función es continua y digamos esto a muy grandes rasgos, si es que la puedo dibujar con un lápiz sin levantarlo. Ya esa es, digamos, una idea intuitiva de lo que es una función continua. Ya la definición es mucho más precisa, pero digamos que no sé cómo hacer esto. Déjenme borrar aquí para dibujar bien. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema del valor intermedio? Entonces yo tengo, digamos, mi... ¿por qué se me salió? Espera un poquito. Entonces tengo mi eje de coordenadas, un plano cartesiano, y voy a tener un intervalo A, B. A, B. Entonces voy a decir que la imagen del A va a ser f de A, f de A, y la imagen del el B lo voy a considerar aquí arriba. Sería el f de B. Y la función es continua. La función es continua, por lo tanto, yo la puedo dibujar sin levantar el lápiz desde desde el f de A hasta el f de B. Entonces eso es lo que dice la hipótesis del teorema. Entonces la función, digamos, va a ser algo de ese estilo, puede subir, digamos, el comportamiento que tenga, va a ser algo de ese estilo, y va a llegar ahí. ¿Ya? Va a llegar ahí. Entonces lo que dice el teorema es que si yo tengo un valor, un número C, un número C entre el f de B y el f de A, si la función es continua, siempre yo puedo encontrar un puntito, digamos, en el intervalo, y esta es la forma de encontrarlo, tal que la imagen de este punto, que aquí lo escribo como un D, sea precisamente el C. Entonces que f de D sea igual a C. Eso es lo que dice el teorema. Si la función es continua, este D siempre lo puedo encontrar. Entonces para este C es ese D, pero podría colocar, digamos, otro un poquito más arriba, y siempre va a existir como la imagen inversa. ¿Sí? Es un teorema
que si bien se ve bastante inocente, tiene bastantes aplicaciones, ¿no? Entonces podría ser ese. Entonces, si la función no es continua, eso no se puede asegurar. Si la función no es continua, no se puede asegurar, por eso la hipótesis de continuidad es algo bastante fuerte, ¿ya? Y lo que dice el teorema del valor intermedio es que siempre puedo encontrar un número D, de tal manera que f de D sea el número C que me dio en un principio, ¿ya? Gráficamente así se ve el teorema del valor intermedio, ¿no? Y el teorema del valor intermedio es porque está entre medio este del f de B y el f de A. Digamos, de ahí viene el nombre. Entonces volvemos aquí. Entonces tenemos el valor del teorema del valor intermedio. Entonces, una de las cosas, digamos, bonitas de este teorema es que el teorema mencionado anteriormente nos permite, por ejemplo, obtener intervalos que tengan al menos una solución de la ecuación f de x igual a cero, ya que si f de a por f de b es menor que cero, entonces cero está entre f de a y f de b. Por lo tanto, existe un p en este intervalo tal que f de p igual a cero. Entonces, explico bien esa idea por acá, ¿ya? Que es una cosa que pueden ocupar bastante, digamos, van a ocupar bastante. En matemáticas, aunque ustedes no lo creen, garantizar que una ecuación tenga solución no es algo, digamos, sencillo. Entonces, digamos, ya, tengo mi plano cartesiano y voy a tener una función continua donde el f de b, por ejemplo, aquí voy a tomar el intervalo a b, voy a decir que este de aquí va a ser el f de a, este de aquí va a ser el f de b, f de b, y voy a considerar una función continua. Y me interesa el valor intermedio que está entre los dos, que este sería el cero. El c igual cero, ¿ya? ¿Y por qué me interesa ese valor? Porque si la función es continua, tiene que ir de este punto a este punto. Y como es continua, de alguna forma, esa función tiene que cortar el eje X. Y al cortar el eje X, lo que yo obtengo aquí es una solución de la ecuación f de x igual a cero. Entonces el teorema del valor intermedio puede garantizar la existencia de una solución, de una solución, de alguna ecuación, de alguna ecuación, de alguna ecuación. Nótese que aquí solo me garantiza la existencia, no me dice cuál es la solución, ¿ya? A veces en matemática es importante decir que la ecuación tiene solución, aunque nunca podamos encontrar la solución, ¿ya? Digamos, lo que se puede hacer ahí es buscar valor aproximado y, digamos, y es lo que se hace bastante en aplicación en la ingeniería, ¿ya? Nunca o es muy difícil decir cuál es el valor concreto. Entonces le puede colocar una ecuación bastante sencilla y que encontrar el valor, digamos, encontrar una solución no es tan sencillo como se pensara, aunque al mirar la ecuación es algo bastante simple. Entonces, consideremos la ecuación x elevado a x igual a 10. ¿Ya? X igual a x igual a 10. Si ustedes intentan despejar el x, se van a volver locos, ¿ya? Esto, digamos, lo voy a escribir aquí como un paréntesis. No se puede resolver con métodos usuales. No se puede
resolver con métodos usuales. Con métodos usuales. ¿Ya? Aquí, no sé, se pueden poner a inventar, sacar logaritmos, ese tipo de cuestiones, y nunca van a llegar a nada concreto, ¿ya? Porque, digamos, es una cuestión tan extraña que nosotros no podemos, eh, digamos, resolverla, ¿ya? Con los métodos usuales no se puede resolver, y sin embargo, a la vista se ve una cuestión bastante simple, que solo la incógnita aparece 2 veces, ¿ya? Pues, digamos, no es trivial de resolver. Entonces, lo único que podemos hacer, utilizando el teorema del valor intermedio, es probar que esa función realmente tiene una solución. Entonces, digamos, y eso es lo que vamos a intentar hacer, ¿ya? Entonces, para eso, a partir de esta ecuación, yo tengo que crear una función. Entonces, sea f de x igual, y voy a crear x elevado a x menos 10. X elevado a x menos 10. ¿Y por qué me interesa? Porque yo quiero con el teorema del valor intermedio decir que existe un d tal que f de d es igual a 0. ¿Ya? Y este d sería la solución de esa ecuación, que no tengo idea de quién puede ser. Pero lo único que sé es que por lo menos existe. ¿Ya? Y si f de d es igual a 0, yo lo reemplazo aquí y sería solución de eso. ¿Sí? Porque aquí simplemente es despejar. Aquí esto simplemente estoy despejando. Entonces, ¿cómo garantizo que este de aquí tiene solución? Que es encontrar el valor 0. Entonces tengo que encontrar un valor positivo y un valor negativo. Entonces, por ejemplo, si reemplazo f de 1, ¿cuánto es? Entonces me quedaría 1 elevado a 1, me voy a reemplazar, quizás el 2 sea un mejor valor. En 2 me da 4, en 3 me da... No, vamos a reemplazar el 2, sí, aquí me queda algo demasiado grande. Vamos a reemplazar f de 2. Entonces f de 2 es igual a... sería 2 a la 2, 2 a la 2 menos 10. Esos 4 sería menos 6. F de 2 es menos 6. F de 3 es 3 a la 3 menos 10. Eso me da 17. ¿Sí? Entonces aquí tuve un cambio de signo. Cambio de signo. Como la función es continua, como f de x es continua, es continua. ¿Por qué es continua? Porque es composición de funciones continuas. Tengo una función exponencial y una función, ¿cómo se llama esto? Ay, polinómica, ya que aquí el polinomio es simplemente x, una exponencial y un polinomio. Entonces, como es composición de funciones continuas, la función f de x es una función continua. Entonces, ¿qué tengo? Que el f de 2 es menor que el 0, que en ese caso ese es el c, es menor que el f de 3, que el 2 sería como el a que estábamos dando en el teorema, el 3 sería como el b. Entonces, digamos, por teorema del valor intermedio, existe un número d, perteneciente al intervalo entre 2 y 3. Ay, entre el 2 y el 3, entre el 2 y el 3, tal que f de d es igual a 0. Entonces, con eso es equivalente a decir que esta ecuación de aquí tiene solución. Entonces, por lo tanto, x a la x igual 10 tiene solución. Tiene solución. ¿Sí? Y es precisamente el valor d. Entonces, x igual a d es solución. Ahora, ¿quién es este d? Digamos, es bastante misterioso de encontrar. Ya no es sencillo de encontrar.
Y si ustedes se ponen a buscar ahí en la web cómo se resuelve eso, digamos, se van a desorientar un poco porque hay varios temas de este curso que necesitan dominar para poder entenderlo. En particular, se necesita saber algo de sucesiones y series, además de derivadas, ¿no? Entonces, con derivadas y sucesiones, ustedes pueden decir cuál es una aproximación de esa solución. Pero tampoco pueden encontrar el número D, sino que lo que encuentran es un número aproximado, ¿no? Entonces, ahí tienen un buen ejemplo de cómo se va a ocupar todo esto que estamos definiendo, ¿no? Entonces, sigamos acá. Ya, volví el apunte. Entonces aquí tenemos algunos ejercicios resueltos. La idea siempre es estudiar continuidad. Entonces, no sé, tenemos 1, 2, 3. Sí, esto no hace mucho énfasis porque son rápidos de resolver. O sea, hemos hecho tantos ejercicios de cálculo de límites que esto es simplemente ver las definiciones nomás. Quiero irme a los ejercicios propuestos. Lo pueden revisar ustedes ahí. El 6 también ejercicio resuelto. Sí, 6 ejercicio resuelto. 7 otro ejercicio resuelto. ¿Ya? Si se dan cuenta son bastante largos. Hay que revisarlo. 8 otro ejercicio resuelto. ¿Ya? Entonces aquí, volviendo, quiero ver los propuestos. Y ejercicios propuestos. En esto quiero enfocar un poquito más porque, digamos, los otros los pueden revisar ustedes en el mismo punto. Entonces dice, analice la continuidad donde se indica, ¿ya?, de las siguientes funciones. Si señale si es reparable o irreparable. En caso de que sea reparable, redefinir. Entonces tenemos varios ejemplos. El número 2 dice determinar el valor de las constantes a y b de manera que las siguientes funciones sean continuas donde se requiera. ¿Ya? Sea continua en donde se requiera. Tenemos 5 ejercicios y el número 3 dice determine el dominio de continuidad A de las funciones g de a los reales definidas de tal manera. ¿Ya? Entonces tienen que calcular cuál es el dominio. 4, se define una función tal que, y me hacen una serie de preguntas de esa función. ¿Ya? Bueno, hay unas preguntas un poco arbitrarias, ¿ya? Entonces son 6 ítems con preguntas, digamos, aleatorias, ¿ya? Me gustaría enfocarme en algunas para ir, digamos, interiorizando todas estas definiciones de continuidad, de que son varias y, digamos, pueden eh, asustar un poco. ¿Ya? Son varias las que están dando vueltas. Entonces veamos, por ejemplo, en la número 2, la f de x va de r en r, es 1 menos coseno de 2x dividido x cuadrado, 2 si x igual a 0, 2 seno cuadrado de x más 6x cubo dividido x cuadrado, si x menos que 0. Obviamente lo que tenemos que analizar es la continuidad en x igual a 0. Entonces intentemos resolver eso. ¿Qué pasa? No sé si tienen alguna duda de momento y eso es por el chat antes de comenzar a resolver el ejercicio. Déjame anotar la función antes de salirme de aquí, que está bastante larga. 1 menos coseno de x dividido x cuadrado. El otro es 2 y 2 seno cuadrado de x más 6x cubo dividido por x al cuadrado. Ya esto con x menor que 0, x igual a 0, x mayor que 0.
Entonces voy a anotar aquí el ejercicio para comenzar a desarrollarlo. Borro aquí. Y entonces la función, lo copio aquí, f de x es igual a 1 menos coseno de x dividido x cuadrado, 2 y 2 seno cuadrado de x más 6x cubo dividido x cuadrado, digamos, ahí, esto si x es mayor que 0, si x es igual a 0, si x es menor que 0. Entonces, como queremos analizar continuidad, necesitamos estudiar dos cosas. Primero, el f en el punto, que sería f de 0. Entonces, f de 0, aquí la función me lo define como 2, por lo tanto existe, que eso es lo primero que necesitamos. Y la segunda condición que debemos analizar es el límite. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Entonces, debemos determinar este de aquí. Determinar. Sin embargo, en este caso, tengo una función por la derecha y una por la izquierda. Entonces, en realidad aquí tengo que analizar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Sí? Tengo que hacer esos dos cálculos. Y ojalá esos dos sean iguales, ¿sí? Para poder definir la continuidad si la función es continua. En cualquier caso, si no existe, siempre va a caer en algunos de los casos que ya estudiamos, ya sea discontinuidad tipo salto, salto infinito, ese tipo de cosas, siempre va a caer en algunos de esos casos. Ya están expuestos en el apunte. Entonces tenemos que ver a cuál corresponde. Entonces comencemos a estudiar el límite. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 0, ¿ya? De la función que está por la izquierda, y no olvidamos de ese exponente. Ya de la función que está por la izquierda sería, menor que 0 sería este de aquí, 2 seno cuadrado, 2 seno cuadrado de x más 6x al cubo dividido por x cuadrado. Si nosotros evaluamos, me da 0, así que voy a inmediatamente tratar de redefinir este límite. Entonces esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de, y voy a separar esta suma, ¿ya? Le voy a separar como 2 seno cuadrado de x dividido x cuadrado más el límite cuando x tiende a 0 de 6x al cubo dividido por x cuadrado. Simplemente separando. Esto es lo mismo que dos veces, este 2 lo saco hacia por el límite, dos veces el límite cuando x tiende a 0 de, y lo escribo en un paréntesis todo, seno de x dividido x, todo eso al cuadrado. Incluso este paréntesis lo voy a escribir afuera del límite. ¿Ya? Entonces, es el límite, es propiedad de límite, el límite de seno de x cuando x tiende a 0, todo eso al cuadrado. ¿Ya? Esa es la propiedad de límite. Más el límite cuando x tiende a 0, y aquí simplifico s con s, me queda el 6 lo puedo sacar, límite de x. Haciendo las cuentas, me queda 2, este límite vale 1, me queda 2 por 1, más, y ese límite vale 0, y sería 6 por 0. Haciendo las cuentas, eso me queda que el límite vale 2. Por lo tanto, el límite por la derecha, el límite por la izquierda de f de x igual a 2. Lo voy a anotar aquí. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual a 2. ¿Ya? Lo voy a anotar para borrar. Entonces, digamos, eso es lo primero que obtuve. Eso es lo primero que obtuve. Voy a borrar ahora para calcular los límites. Ya. Entonces, aquí ahora es por la derecha. Límite
cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de la función que está por la derecha. Ya aquí me olvido el exponente y me voy por la función que está a la derecha. Es 1 menos coseno de 2x dividido por x cuadrado. Dividido por x cuadrado. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? Si reemplazo, me da 0 por 0. Entonces voy a ocupar una identidad trigonométrica que el coseno lo puedo cambiar. ¿Sí? Entonces coseno, lo voy a anotar por aquí. Coseno 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado. Seno cuadrado. ¿Ya? Y eso lo puedo reemplazar acá. Y además también sabemos que coseno cuadrado de x es lo mismo que seno cuadrado más coseno cuadrado. Estas son identidades, ¿ya? Que las pueden identidades. Que las pueden aplicar simplemente. Identidades. ¿Ya? Entonces aplicamos las dos identidades para cambiar todo esto. Si ocupo las dos, se me van a cancelar los senos de... ¿Lo puedo dejar así? Ya. Entonces esto es igual a el 1, lo voy a cambiar por seno cuadrado más coseno cuadrado. Y el coseno menos coseno cuadrado, nótese que aquí hay un menos, ¿sí? Puede ser el reemplazo aquí mejor en el párrafo aquí porque si no me va a quedar sin espacio. Límite cuando x tiende a 0. El 1 lo cambio por coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Menos, por el menos de aquí, paréntesis, y el coseno de x lo cambio por esta identidad de acá, que sería coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Ya? Y todo eso va dividido por x cuadrado. Al hacer las cuentas, este coseno se me va a eliminar con ese coseno de aquí porque aquí me queda un signo menos. Y este seno se me va a sumar porque aquí este menos con ese menos se me transforman más. Entonces esto me queda, déjame cambiar aquí el límite. Eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de 2 veces seno cuadrado de x dividido por x cuadrado. Reordenando ese límite, eso es lo mismo que el 2, lo sacamos del límite. Reordenando aquí me queda el límite cuando x tiende a 0 de seno de x dividido por x todo al cuadrado. Sabemos que eso es igual a 1, por lo tanto este límite me queda que es 2 por 1, y eso es igual a 2. Entonces la segunda información, la completo acá, es que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual a 2. Voy a borrar aquí. Entonces, ¿qué es lo que obtuve? Que el límite por la derecha y por la izquierda son iguales, por lo tanto el límite existe. Entonces tengo que el límite, entonces resumiendo aquí, lo primero, uno, es que f de 0 es igual a 2. Lo segundo es que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 2, porque por la derecha y por la izquierda me dio el mismo valor. Por lo tanto, como cumple, y como estos dos son iguales, y como son iguales, por lo tanto, f de x es continua en x igual a 0. Digamos, está resuelto ese ejercicio. Entonces ahí tenemos resuelto ese ejercicio. Se encuentra
Lo único que tenemos que hacer es analizar estas dos condiciones, cuál de las dos se van a cumplir, ¿ya? Y eso me caracteriza, pero en sí siempre se reduce a calcular límites. No sé si hay alguna duda hasta acá. Profe, en la identidad de coseno cuadrado de x igual seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, ¿cómo aparecía? La verdad es que no me acuerdo. ¿Esta del ángulo doble? ¿Esta de aquí? La de abajo. Eh, escribí mal aquí, disculpa. Lo escribí mal. Es uno ahí. No sé si esa será la duda. Ah, ya sí. 1 es igual a seno cuadrado de x más coseno cuadrado. Si lo escribí mal, si te das cuenta, cuando yo reemplacé acá, bueno, ya borré lo que había reemplazado, pero Sí, pero reemplazó eso. sí reemplacé eso, disculpa, lo escribí mal y sí, Ok, gracias. ok. Esto es para estudiar de dónde aparecen, es pura geometría, entonces no sé si valga la pena meterme ahí porque en realidad es de un curso anterior. Pero esta de aquí es sencilla porque tú trabajas con la circunferencia y el radio es uno. Entonces, como el radio es uno, el radio se calcula como la suma de esos dos y por lo tanto ahí se obtiene esa de ahí. La del ángulo doble, hay que dibujar otros triángulos y hacer unas diferencias con el diámetro. Digamos, esa es un poco más sutil para obtenerla. Ahora, como ustedes tienen acceso a Internet y van a tener toda la información a detalle, ustedes simplemente escriben identidad trigonométrica y le van a aparecer un listado, ¿ya? Que es mucho más sencillo que empezar a deducirla. Pero digamos, estas todas vienen de propiedades geométricas, ¿ya? Y a veces esas propiedades pueden ser más o menos difíciles, pero en general aparecen desde ahí. Entonces, structures, aquí. Ya. Entonces, si no hay más dudas, lo voy a dejar hasta acá porque me quedan alrededor de poco más de 5 minutos y creo que no alcanzo a resolver un ejercicio en este tiempo, ¿ya? Recuerden que la siguiente sesión tienen taller, así que intenten hacer preguntas y resolver la mayor cantidad de ejercicios. Y ya esto es toda la primera parte de la unidad uno, ¿ya? Entonces ya terminamos con límite, continuidad de funciones y lo que resta ahora es empezar a estudiar derivadas de funciones, que sería la clase del viernes. Digamos, es uno de los puntos fuertes del curso, ¿ya? Entonces, debes aprender a derivar en esta primera parte. Entonces, quiero poner todo mi esfuerzo en eso. Así que, no sé si tienen alguna duda de terminar de grabar. Bueno,